Hola, muchísimas gracias por estar allí. Se cierran ventanas, pero se abren otras. ¿Qué tan grandes van a ser? Va a depender de ustedes. Va a depender de la comunicación que tengan con sus amigos para darnos a conocer. Pero siempre que un gobierno intenta colocar la censura, la sociedad tiene infinitas maneras de abrirse ventanas, de abrirse puertas para mantenerse comunicados. Y esta es una ventana que se nos ha abierto y que en el día de hoy vamos a aprovechar para conversar con el abogado constitucionalista José Vicente Haro. José Vicente Haro, además de abogado constitucionalista, él fue asesor técnico en la Constituyente de 1999. Trabajó directamente con los doctores Alan Gruber Carías y Germán Escarrar, los dos constitucionalistas de más renombre, de más peso, de más currículum, que en aquella oportunidad trabajaron en la elaboración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué lo invitamos? Porque queremos conversar acerca de un tema que ha estado vigente ante la opinión pública. Preguntas que hace la gente. La constituyente es la salida de la crisis política venezolana. ¿Cómo se convoca a una constituyente? Y no solamente cómo se convoca a una constituyente, es factible hacer la constituyente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Muchísimas gracias, José Vicente, por estar con nosotros en el día de hoy. Primero que nada, veamos la viabilidad jurídica de una constituyente. ¿Se puede convocar una constituyente? Sí, efectivamente, eso es algo que siempre está allí. Siempre la convocatoria de una asamblea constituyente es viable desde el punto de vista jurídico porque el poder constituyente existe independientemente de que exista una constitución que la reconozca o no. El poder constituyente es algo inmanente a la soberanía popular, inmanente a la soberanía del pueblo, y desde el punto de vista jurídico, en un Estado constitucional que tenga constitución y donde exista el principio de soberanía popular, siempre jurídicamente es posible la convocatoria de una asamblea constituyente, más cuando, en el caso de Venezuela, no solamente está reconocida el principio de soberanía popular, sino que existe también unos artículos de la Constitución que le dedican un espacio a la asamblea constituyente como mecanismo para modificación de la Constitución. ¿Quién puede convocar una constituyente en Venezuela? Conforme a la Constitución venezolana, puede convocarlo el presidente de la República en Consejo de Ministros, puede convocarlo la Asamblea Nacional por las 2/3 partes de sus miembros, puede convocarlo las 2/3 partes de los cabildos de los municipios que integran Venezuela, y puede convocarlo un 15% de los miembros inscritos o de los ciudadanos inscritos registrados en el registro electoral. Ok, ese es un primer elemento. Yo puedo convocar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. Pero las bases, en función de qué se va a establecer una constituyente. Recordamos que en el año 99 hubo dos preguntas que fijaban las bases que le efectuó el presidente Hugo Chávez, quien fue el convocante en aquella ocasión, que incluso fueron revisadas esas bases por la Corte Suprema de Justicia. Si es la colectividad, porque es un sector de la oposición el que está llamando una constituyente, la que convoca a este proceso, ¿en base a qué normas se va a llevar la constituyente? ¿Cómo se podría llevar la constituyente? Sí, aquí va una explicación muy importante. Hay dos tipos de constituyentes que puede convocar el pueblo o los ciudadanos. La constituyente, vamos a decir, reglada o sometida a los poderes públicos, que está establecida en la Constitución de 1999, que es aquella que exige un 15% de las firmas de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, caso en el cual las bases comiciales las puede presentar los ciudadanos que firmen, las pueden presentar ante el CNE, y el CNE podrá revisarlas, podrá modificarlas, podrá ajustarlas, y quien no esté de acuerdo con eso podrá acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional podrá intervenir para también hacer algún ajuste o modificación a esas bases. Entonces, caso en el cual las bases comiciales, independientemente de que sean de iniciativa popular, podrían ser modificadas por los poderes constituidos, es decir, por CNE o por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y hay otro tipo de constituyente, que es la llamada constituyente de calle, es decir, que es la constituyente originaria, la que se produjo en Francia en plena Revolución Francesa. Es aquella constituyente donde el pueblo directamente decide ejercer el poder constituyente al margen de los poderes constituidos, porque hay un principio básico en materia de derecho constitucional, teoría constitucional, y es que el poder constituyente de hoy
no puede determinar el poder constituyente de mañana. Es decir, el poder constituyente de 1999 no puede determinar ni limitar el poder constituyente del futuro, el que tenemos hoy en el año 2014. Y además hay otro principio fundamental, y es que los poderes constituidos no pueden limitar, restringir, impedir unas bases o una iniciativa del pueblo en materia constituyente. Hablamos de un 15% de electores inscritos en el poder electoral. La última base que uno maneja, que es pública, según la página del Consejo Nacional Electoral, tiene que ver con las elecciones presidenciales de hace un año, de abril del 2014, donde más de 18.904.000 electores estaban inscritos. Un 15% estaríamos hablando de 2.835.000 electores. Tomando en cuenta lo que fue la lista TASCOM, vamos al aspecto político, donde se persiguió a quienes firmaron solicitando un revocatorio. ¿Es viable alcanzar los 2.835.000 electores para convocar a una constituyente? Estoy seguro que es viable. Y estoy seguro que es viable porque así como tenemos más de 3.500 ciudadanos procesados por protestar y manifestar, incluso en circunstancias muy adversas, se les ha abierto procesos judiciales y se les ha abierto una cantidad de ataques desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista de sus derechos políticos a través de juicios, detenciones arbitrarias e inconstitucionales. Tenemos millones de venezolanos que realmente quieren replantearse la situación que está viviendo Venezuela y quieren buscarle una solución constitucional, una solución pacífica, una solución institucional a este problema que está viviendo políticamente Venezuela. O sea, desde el punto de vista político, la salida a la crisis actual es una constituyente. Para mí sí. Para mí sí. La salida a la crisis actual, desde el punto de vista político constitucional, acorde con la Constitución, acorde con los principios de un Estado democrático, de un Estado, vamos a decir, que se rige por la soberanía popular, que se rige por principios democráticos y valores democráticos, de una nación que tiene espíritu democrático, esa es la salida política. Ahora, ¿una constituyente qué tiempo toma? Una constituyente toma el tiempo que se tome el pueblo para recoger primero las firmas. Las firmas tienen que estar acompañadas inmediatamente de unas bases, es decir, 3 millones de firmas en una buena campaña, vamos a decir, constituyente, se pueden recoger en un par de meses si se hace una muy buena organización. Pero seamos pragmáticos, vamos a colocarnos con el contraste de lo que fue la constituyente de 1999. Eso prácticamente tomó menos de un año. ¿Okay? Entre que se dictaron las bases, se acudió a la Corte Suprema de Justicia, hubo el litigio, se llamó a la constituyente y se redactó la Constitución. Estamos hablando de un año aproximadamente para tener una constituyente. Estamos hablando de una nueva constitución. Sí, un año para tener una nueva constitución. Es decir, si vemos el periodo completo, yo estaba inicialmente refiriéndome a lo que es la recogida de la firma y las bases, pero si vemos el periodo completo, estamos hablando de prácticamente un año, básicamente, para tener una nueva constitución y para, con eso, aclarar cuál es el modelo de país que quiere Venezuela y aclarar cuál es el futuro de las autoridades que están actualmente en el gobierno. O sea, José Vicente Haro ya lo ha mencionado, está ganado a una constituyente. Ahora, una constituyente para cambiar toda la Constitución, para cambiar una parte de la Constitución, si esta es la respuesta, ¿qué parte de la Constitución habría que cambiar? Fíjense, yo creo que aquí hay algo que no se puede tocar de esta Constitución, y son los derechos humanos que ya se han reconocido a los ciudadanos y ya los ciudadanos lo sienten como suyos. Son parte de la ciudadanía y que la ciudadanía tiene derecho a luchar, a reclamar, a mantener y a conservar. Es decir, hay una parte que no podemos tocar de la Constitución, son todos aquellos derechos fundamentales, derechos humanos, derechos de los ciudadanos. Ok, pero aunque la Constitución es un marco general que debe ser desarrollado por las leyes, hemos visto una carencia en la práctica. Hay una serie de derechos humanos importantísimos consagrados en la Constitución que son irrespetados por el Estado, sin que nadie vele por la correcta aplicación y respeto a esos derechos humanos. O sea, allí habría que hacer algo en la Constitución. Claro, es en las garantías de esos derechos humanos. Precisamente por eso los derechos humanos tienen como herramienta fundamental y piso
las garantías. Es decir, aquí el problema no es tanto de si están reconocidos o no los derechos humanos en la Constitución de 1999, sino el problema es que no hay suficientes garantías y no las ha habido para que esos derechos fundamentales se hagan realidad, y allí es donde una constituyente puede progresar bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, ofrecerle mayor protección a esos derechos humanos y garantías. Ese aspecto sería intocable para ir hacia atrás. Efectivamente. ¿Qué había que modificar en la Constitución para garantizarle que los poderes públicos estén al servicio de los ciudadanos y no de parcialidades políticas particulares que en un determinado momento ostenten el poder, y para que sea viable y aceptada por todo el mundo en la Constitución? Bueno, definitivamente aquí tenemos que señalar como primer punto el tema de la reelección presidencial. El tema de la reelección presidencial es un tema que debe eliminarse, la reelección indefinida que fue aprobada por referéndum por el pueblo en febrero del año 2009, planteada por Hugo Chávez, que por cierto, irónicamente, nunca pudo disfrutar de ese periodo constitucional, tercer periodo constitucional. Disculpa que interrumpa, pero violando la Constitución, porque se había hecho un intento de enmienda 2 años antes donde la gente había negado ese derecho, esa modificación, y la letra de la Constitución impedía una nueva consulta. Efectivamente. Sin embargo, hubo un truco por parte de la Sala Constitucional que consintió esa nueva consulta y se dio esta modificación. ¿Cómo se puede llegar a la práctica a hacer los cambios necesarios sin que insistan estos trucos? Efectivamente. Bueno, primero lo que habría que es amarrar muy bien esa Asamblea Constituyente con unas bases comiciales que estén inspiradas precisamente en valores y principios democráticos, en el respeto de los derechos humanos, en la mejora de las garantías y en las reformas, y que todas las reformas institucionales vayan encaminadas precisamente a esto, como la eliminación de la reelección presidencial de manera indefinida, como está planteada en la Constitución, es decir, colocarle un coto a eso, y o bien establecer un único periodo de 6 años, puede ser un único periodo sin reelección de 6 años, o bien establecer un periodo constitucional menor, como sucede en otros países, de 4 años, prorrogable por 4 años más. Muchos también plantean el tema de la doble vuelta electoral, que sería sano, porque muchas veces es necesario conseguir consensos para elegir un presidente de la República. Eso es importante en un país que está tan polarizado y tan dividido como Venezuela. En el año 99 hubo una elección de constituyentes donde el bloque oficialista obtuvo aproximadamente el 52% de los votos. El bloque opositor obtuvo el 48% de los votos. Sin embargo, en la práctica eso se tradujo en que de 130 y tantos constituyentes, 126 eran, por decir una cifra, del oficialismo y solo 4 eran de la oposición. ¿Cómo se evita situaciones similares? Porque, y disculpa, antes de darte la palabra, cuando tuvimos el proceso parlamentario pasado, 52% votó por la oposición, y sin embargo, la oposición casi tuvo un poco más de 1/3 de la Asamblea. Muy bien. Eso sucedió por la siguiente razón, porque en ese momento el CNE, tanto en la Constituyente de 1999 como en las parlamentarias del año 2010, alteraron, modificaron, acomodaron, ajustaron a conveniencia, traje a la medida del oficialismo, los circuitos electorales. Entonces, es muy importante que una iniciativa constituyente que parta del pueblo tenga ya un sistema electoral y proponga un sistema electoral que sea o cumpla con los principios de proporcionalidad, de respeto de las minorías, de uninominalidad, y en conjunto un sistema electoral que garantice el fiel reflejo del voto popular, no un sistema desproporcionado donde el voto popular va por un lado y los resultados van por el otro. Eso es parte básica y fundamental de una asamblea constituyente. Pero en un principio, el proponente es el pueblo, pero el que va a decidir, el que va a llevar el comicio adelante es este CNE que una constituyente quiere cambiar. ¿Quién va a ser tan ingenuo para pensar que el CNE no va a buscar alar la brasa hacia el lado del oficialismo? Precisamente por eso yo al inicio planteaba que hay que ver que existen, o hay que tener en cuenta que existen
dos tipos de asamblea constituyente. La asamblea constituyente reglada, la que establecida en la Constitución, conforme a la cual tú tienes que consignar unas firmas al CNE, 15% de firmas de ciudadanos inscritos en el registro electoral, y donde te sometes a las reglas del CNE y te sometes a las reglas que te imponga el TCJ eventualmente. Y otra, que es la asamblea constituyente originaria, donde el mismo pueblo, a través, por ejemplo, de asambleas de ciudadanos, se organiza y se da una asamblea constituyente. ¿Y a cuál asamblea constituyente tendríamos que ir nosotros? ¿A la originaria? A la originaria, en mi opinión a la originaria, porque si nosotros caemos en este mismo CNE, y ya lo hemos vivido por experiencia, las parlamentarias del año 2010, ya lo hemos vivido por experiencia, caemos en este mismo CNE, lo que estaríamos es llevando el juego a unas personas deslegitimadas para llevar un proceso constituyente. Compremos esa tesis. ¿Cómo se protege el ciudadano común y corriente de los poderes constituidos actualmente? Porque de repente puede ir las bases comiciales a consulta de la sala constitucional y sabemos que la sala constitucional está absolutamente plegada al oficialismo. Es más, es una extensión del oficialismo. Está constituida por magistrados que fueron diputados del oficialismo. ¿Cómo evitar que ellos hagan una interpretación constitucional que dé el traste con el interés colectivo? Bueno, ahí es donde precisamente radica el valor de lo que es una asamblea constituyente originaria, la constituyente de calle. La asamblea constituyente originaria, la asamblea constituyente de calle, no está sometida por su propia concepción, por su propio fundamento, no está sometida a los poderes constituidos. Es lo que sucedió en Francia con la Revolución Francesa. Es decir, no había en el estatuto jurídico francés prevista una constituyente y el pueblo en la calle organizado se dio una asamblea constituyente. Me queda poco tiempo. Vamos a tratar de concretar. Desde el punto de vista pragmático en Venezuela, ¿eso es viable? Eso es viable. ¿O eso es utópico? Eso es viable si el pueblo se organiza, si el pueblo es valiente, si el pueblo actúa ejerciendo plenamente sus derechos políticos, sus deberes políticos, y si el pueblo realmente quiere buscarle una salida, porque aquí lo que está en juego, no solamente es el destino de esas personas que están gobernando Venezuela, el destino de Venezuela con base a esos gobernantes, sino también está en juego el modelo de país, porque nos están tratando de imponer un socialismo militarista cuando la gran parte de la sociedad venezolana no está de acuerdo con ese socialismo militarista. Ha tocado uno de los temas que no quiero dejar pasar antes que se nos acabe el programa. ¿Qué se hace con los militares? ¿Qué se hace con el voto militar después de 3 lustros de experiencia? ¿Se elimina? ¿Se devuelven los militares a los cuarteles? ¿Se acaba el proselitismo? Bueno, la Constitución expresamente establece pero no que importa, se acaba lo puede establecer expresamente, pero se le permite y la Sala Constitucional lo permite. Sí, lamentablemente esa sentencia de la Sala Constitucional es abiertamente contraria a la Constitución y precisamente ese fue el error de haberle reconocido a los militares el voto en la Constitución. ¿Hay que eliminar el voto de los militares? En mi opinión, hay que eliminar el voto de los militares y ellos deben ser garantes de la defensa de la integridad territorial y de la Constitución, más no hacer proselitismo político o forman parte de una parcialidad política. Ha tocado otro de los aspectos fundamentales. ¿Cómo se garantiza poderes públicos independientes al servicio de los ciudadanos y no de parcialidades políticas? Porque ahorita tenemos una experiencia del oficialismo en manos del PSUV, pero eso no quiere decir que el oficialismo en una oportunidad no pueda ser la oposición y que no sea tan autocrática ni tan radical como el oficialismo actual. Sí, y la debilidad está en que todos los procedimientos para designar Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, todas esas autoridades, los procedimientos son débiles, frágiles, y en todas esas autoridades el voto determinante y la designación determinante la tiene la Asamblea Nacional, la tiene los políticos representados en la Asamblea Nacional, independientemente de lo que hayan dicho las organizaciones no gubernamentales. Todos los procesos que se han dado hasta ahorita han sido precisamente secuestrados o tomados, los procesos, para que terminen, han sido secuestrados o tomados por el oficialismo, para que terminen en un resultado que favorezca al gobierno. Eso hay que modificarlo y replantearlo en la Constitución. Se me acabó el tiempo. En 15 segundos, ¿cuál es el primer paso que debería dar la sociedad
según la perspectiva suya, para ir a una constituyente? Organizarse, ser valiente, no tenerle miedo a pasados como la lista Tascón y ejercer plenamente sus derechos políticos. Una constituyente es posible, es necesaria, es viable, es una salida constitucional. Muchísimas gracias, José Vicente. José Vicente Aro, abogado constitucionalista, quien también fue asesor técnico de la constituyente de 1999 por habernos acompañado en el programa de hoy. Lo que pregunta la gente. Hasta una próxima oportunidad.